Nuevamente en Argentina se está discutiendo bajar el IVA o eliminar el IVA para los alimentos. Esta discusión y esta potencial medida tiene dos planos. El primer plano, en forma equivocada, se pretende o se procura establecer esta medida para que bajen el precio de los alimentos a los cuales se le eliminaría o se le reduciría el IVA. En el otro plano, se cree que esta medida, también en forma equivocada, puede ser una herramienta para luchar contra la inflación. Explicaremos por qué esta medida no sirve en ninguno de ambos sentidos. Primero, la teoría subjetiva del valor, descubierta por Menger en 1871, demostró que la teoría objetiva del valor era equivocada. La teoría correcta, que es la descubierta por Menger, la subjetiva, dice que los precios determinan los costos de producción y que es un error pensar que sucede exactamente al revés, como se discute en el periodismo argentino, donde los costos de producción, incluidos los impuestos, determina el precio de los bienes. Entonces, esta lógica equivocada de la teoría objetiva del valor, que es la que vive discutiendo el periodismo, los gobernantes y los economistas argentinos, creen que si reducen los costos de producción, por eso controlan salarios, por eso controlan márgenes de ganancia de los empresarios y por eso a veces sugieren que hay que bajar impuestos, creyendo que pisando esos costos de producción van a bajar los precios. Y esto está mal, no es así. Con un ejemplo es fácil de entender. Imagínense que yo doy una conferencia o una charla o una clase de economía y se la cobro a alguien 121 pesos. Esa persona, si yo se la puedo cobrar 121 pesos, es porque esa persona, primero y antes que nada, compra voluntariamente y paga voluntariamente porque quiere 121 pesos por mi charla, mi conferencia o mi asesoramiento económico. ¿Y por qué esa persona paga esos 121 pesos por mis servicios? Sencillo, porque piensa que yo le estoy dando a él un valor mayor de lo que él me está dando a mí, que es la base de todo intercambio. En todo intercambio uno piensa que del otro recibe más de lo que al otro le entrega, porque caso contrario ese intercambio no existiría. Concretamente, el que me contrata y me paga los 121 pesos por mi asesoramiento personal, piensa que mi servicio, el de mi servicio, recibe más que los 121 pesos de valor económico, que a él, mis servicios, para él, porque él los valora subjetivamente en ese lugar, en ese momento, tienen un valor superior a 121. Entonces entra en la transacción conmigo y para él ese precio le cierra, está bien, por eso lo paga. En consecuencia, ¿qué pasa si a mí me eliminan el IVA? ¿Qué va a pasar? Yo voy a procurar seguir cobrándole 121 pesos. ¿Por qué? Porque yo sé que esa persona está dispuesta a contratarme por 121 pesos, que ese precio a él le parece un buen precio porque él obtiene más valor económico de mi servicio que esos 121 pesos que paga. Caso contrario, repito, no los pagaría. Entonces yo me voy a tratar de apropiar de esos 21 pesos y seguir cobrándole 121. Muy probablemente el consumidor que me contrata, como obtiene un beneficio o un valor económico superior a esos 121 pesos que paga, me seguirá pagando los 121 pesos por mis charlas, mi asesoramiento económico o mis conferencias. ¿Esto quiere decir que está mal bajar y eliminar el IVA? No, obviamente que no está mal. ¿Por qué no está mal? Porque que el sector privado
en este caso yo, en este ejemplo, me quede con los 21 pesos, es mucho mejor 21 pesos en mi bolsillo, en manos del sector privado, que 21 pesos en manos del Estado. ¿Por qué? Porque yo utilizo esos 21 pesos en generación de riqueza, en producción de bienes y servicios que mi prójimo los va a comprar voluntariamente. Y comprándolo voluntariamente revela que esos bienes tienen valor de uso para él y satisfacen necesidades. Por el contrario, un escenario mucho peor es que esos 21 pesos sean IVA y vayan a mano del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no produce riqueza, no genera valor económico, sino que despilfarra dinero en bienes y servicios que son provistos sin cálculo económico. Entonces, como no tienen sistema de precios, no tienen cálculo económico, son bienes que son ofrecidos ineficientemente porque no se sabe cuánto hay que producir, de qué calidad, repito, en qué cuantía, en qué lugar y en qué momento. Entonces, redondeando el primer plano, lo más probable es que no bajen los precios de los bienes puntuales en cuestión. Y, por ejemplo, si hay factura discriminada y a algún consumidor se le ocurre discutir y no pagar y exigir que se lo vendan más barato, va a ser una reducción del precio de ese bien particular muy aislada y que va a durar muy poco tiempo. Y esto se une con el siguiente punto, que es el siguiente plano. No sirve como herramienta para controlar la inflación. ¿Por qué no sirve como herramienta para controlar la inflación? Porque la inflación es un fenómeno macroeconómico que emana de la esfera monetaria y se relaciona con la producción de dinero. La inflación no es otra cosa que la pérdida sostenida del poder adquisitivo del dinero y se relaciona con que el dinero se produce a un ritmo mayor que la producción de bienes y servicios. Entonces el dinero, que no tiene valor en sí, sino que es un instrumento tan solo para adquirir bienes y servicios, al producirse a un mayor ritmo que los bienes y servicios, pierde poder adquisitivo frente a los bienes y servicios. Y cada vez voy a necesitar más unidades de pesos, más cantidad de pesitos, más billetitos para comprar la misma cantidad de bienes. Entonces, como esto es macroeconómico y es monetario, bajarle los impuestos a determinados bienes pensando que va a salir como instrumento para bajar la inflación es realmente mezclar peras con bananas. Es pensar que calentando más el agua de la olla me voy a poder atar mejor los cordones de los zapatos. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, si le saco el IVA a los alimentos, la inflación no va a bajar, porque la inflación no es un fenómeno de los alimentos, es un fenómeno macroeconómico que se relaciona y es consecuencia de que tenemos un banco central que imprime cada vez más billetes y a un ritmo mucho más acelerado que el ritmo que se producen alimentos, corbatas, sacos, camisas. Entonces, como fabrican mucho más billetes a un ritmo más acelerados que el que fabrican sacos, camisas y corbatas, cada vez necesitamos más billetitos para pagar sacos, corbatas y camisas. Y si la baja del IVA y la eliminación del IVA se instrumenta devolviendo la plata de ese IVA en una tarjeta alimentar, no hay ninguna reducción de impuestos. Simplemente hay una devolución de impuestos. Y es una devolución de impuestos que atenta contra el derecho natural y quiebra los preceptos más básicos de la ley. ¿Por qué? Porque terminan siendo los burócratas del Estado de siempre que benefician a unos
en detrimento de otros, porque le devuelven la plata del IVA al queso, jamón y la carne y el pollo a quien a ellos quieren y no a todo el mundo. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias.